Virgilio se merece una lección aparte. La figura de Virgilio como poeta es extraordinaria, no solo en su tiempo, sino luego a lo largo de toda la posteridad. Virgilio es el gran poeta latino. No solo poeta, en la Edad Media el nombre de Virgilio era un nombre de autoridad, a la altura de Aristóteles. Cualquier poeta latino, cualquier poeta medieval podía hacer uso de su nombre para darle fuerza a alguna de sus aseveraciones. Podía decir, tal como dijo Aristóteles, esto, o tal como dijo Virgilio, esto. Virgilio era tenido como un ser sabio, un ser extraordinario. Y esto nace de una figura poética que ya en su tiempo tuvo una extraordinaria relevancia. Hay un detalle que nos debe hacer pensar en esa popularidad de Virgilio, y es que su nombre en latín, Vergilius, pasa a todas las lenguas romances como Virgilio. Esta transformación de la primera vocal, de una E a una I, nos lleva a pensar que el nombre ha evolucionado como si fuera una palabra de uso común. No hay ningún nombre propio que evolucione, que sufra una evolución. Esto debe hacer pensar que el nombre del poeta Virgilio fue tenido como algo común y muy popular ya en el mundo romano. Virgilio nació y vivió toda su vida a lo largo del siglo I antes de Cristo. Es más joven que Julio César, 30 años más joven que Julio César, pero vive toda esa época de transformación del mundo de la República Romana al imperio que Augusto iba a empezar a crear. Su juventud la pasa entre guerras, y esas guerras hicieron, por ejemplo, que su familia perdiera sus propiedades, hicieron que se empobrecieran y no solo eso, sino que él vio cómo mucha de la gente que conocía partía a la guerra y no volvía. Para él la guerra es siempre detestable, y especialmente en estos años de formación, en los primeros años de madurez, los ataques a la guerra como algo horrible y algo que hay que evitar son continuos. No solo va a ser esta una característica de Virgilio, también su amigo Horacio tiene esa misma idea en gran parte de su obra. ¿Cómo era Virgilio? Virgilio, el poeta, era una persona extraordinariamente retraída, un hombre que además físicamente parece ser que era muy enfermizo, siempre tenía alguna dolencia, y una de sus principales dolencias, según nos cuentan sus amigos y él mismo en alguna ocasión, era que padecía del estómago, no hacía bien las digestiones. No sabemos cuál era su mal, pero lo que sí sabemos y podemos imaginarnos es que él pasó su vida de una forma tímida, de una forma siempre retraída y muy alejada de los barullos mundanos o de las grandes comilonas o de las grandes fiestas. Era más bien un hombre al que gustaba la soledad, la tranquilidad, un hombre delicado, un hombre dedicado por entero a la poesía. Él comienza a escribir poemas, obviamente a imitación de los que en ese momento estaban de moda, que eran los neotéricos con Catulo a la cabeza. Hay esos primeros poemas que están reunidos en un corpus que nosotros llamamos apéndice virgiliana o appendix vergiliana. Son poemas hechos a la manera de los neotéricos, pero ya con una carga de personalidad propia. Virgilio conoce de primera mano los poetas alejandrinos y también los poetas clásicos del mundo griego. Los conoce muy bien y él entiende que el lenguaje poético tiene que hacerse en latín, tiene que crearse.
No basta con hacer una simple imitación o una simple evolución, sino que hay que crear un lenguaje poético, y a eso dedica prácticamente toda su vida literaria. Cuando él, siendo joven todavía, entra en contacto con Mecenas. Mecenas es un personaje importantísimo en la literatura de ese momento, porque siendo un amigo íntimo del emperador Augusto desde la infancia, está muy cerca del poder, pero su cultura le hace también tener una inclinación inequívoca hacia el mundo del arte, y será Mecenas el que convencerá a Augusto de que tiene que contar para su obra política e histórica, tiene que contar con los artistas, especialmente con los literatos y muy en concreto con los poetas. Mecenas se relaciona con muchos poetas, y uno de ellos es principalmente este Virgilio. Hablemos ahora de la obra de Virgilio. Entre los primeros poemas, estos de la apéndice virgiliana, tenemos poemas que podríamos considerar menores y que oscilan todavía entre la métrica. Pero su primer gran poema, que es las églogas, ya tienen la forma hexamétrica, utiliza ya el hexámetro dactílico para redactar estos poemas. ¿Qué son las églogas? Las églogas son una imitación de un tipo de poesía que se hacía en el mundo helenístico, en el que escogían un paisaje idílico, normalmente en el campo. Los personajes solían ser pastores, como personas todavía no tocadas, no contaminadas por la maldad de la civilización urbana, que vivían unas aventuras amorosas, normalmente contraponiendo a alguien cuyo amor había resultado exitoso con otro cuyo amor había resultado un fracaso o un engaño. Virgilio hace esta imitación de los poemas griegos, de las églogas. Nosotros conocemos estos poemas con el nombre de églogas o con el nombre de bucólicas. Bucólicas porque son poemas de pastores. Lo que hace Virgilio de peculiar es que toma el modelo griego, pero lo sitúa en una ambientación que es los paisajes que él conoció de niño en su aldea de nacimiento. Y además hace también referencias a sus contemporáneos. También aparecen algunas referencias a personajes que son contemporáneos de Virgilio. Perfecciona el hexámetro que ya venía usándose en el mundo de la épica latina desde Ennio. Es perfeccionado. Esto quiere decir que él hace que el latín pueda ajustarse perfectamente a la métrica griega del hexámetro. Con 34 años, cuando ya ha fraguado una profunda amistad con Mecenas, este le hace un encargo. Le dice, para favorecer la obra política de Augusto, todavía era Octavio, aún no se le llamaba Augusto, hace unos poemas en los que se valore y se dé mucha importancia a la vida en el campo, para que la gente no venga a vivir a Roma exclusivamente, sino que también encuentren el gusto a vivir en el campo. Y entonces él escribe 4 libros de poemas que nosotros lo llamamos geórgicas, las geórgicas. Tienen obviamente una intención ideológica, y el tema es la vida en el campo. Él escoge una serie de tipos de vida rural, rústica, y los describe con mucha bondad, con mucha satisfacción por vivir en el campo. También nos describe algunas técnicas de vida campesina, inspirándose en los poemas del griego Hesíodo, en los trabajos de Hesíodo, y hace ese elogio de la vida rural que también le venía a Octavio
para sus propósitos de reformar la vida social de los romanos. Y cuando Virgilio tiene 39 años, le hacen el gran encargo, la Eneida. Esta es la obra de su vida. Virgilio es un poeta que vive de las subvenciones, de las ayudas que le llegan del poder de Mecenas y de Augusto. Y él se debe a ese propósito. Él no puede decir que no a eso. Pero una vez que dice no puedo decir que no, dice yo voy a hacer un gran poema por el que se me reconozca. Porque otra de las características que tiene Virgilio y algunos otros poetas de su generación es que por primera vez considera que el poeta es un artesano, por decirlo así, que el oficio de poeta es un oficio, como puede ser cualquier otro, no una simple afición, sino un oficio. Y él entiende que ese dinero que le llega desde el poder está bien merecido porque él hace muy bien su trabajo. Es un profesional de la poesía y con esa idea coge el encargo de Mecenas y dice voy a construir el poema de la Eneida. La Eneida es un poema largo en el que el encargo consiste en hacer un poema en el que el protagonista sea Roma, como siempre en la poesía épica latina, y que haya una idea elogiosa de Roma y concretamente de Octavio. Se escoge como héroe a Eneas, que es un personaje de la Ilíada al que se le ponen rasgos de la idílica personalidad colectiva del pueblo romano. Los romanos se tenían a sí mismos por un pueblo de hombres trabajadores, cabales, de hombres serios, de hombres valientes, aguerridos, que daban toda su vida por la patria, por Roma, que eran capaces de hacer una gesta colectiva, que dejaban al lado la individualidad por el grupo, que siempre eran serios, que no dejaban espacio a la frivolidad. Esta idea de los romanos sobre sí mismos es lo que dibuja la personalidad del Eneas de Virgilio. Hace un largo poema en 12 partes. Las primeras 6 partes están inspiradas en la Odisea de Homero y relatan el viaje desde Troya que hace Eneas con un grupo de supervivientes de la caída de Troya para fundar una nueva ciudad. Ese viaje por mar a través del Mediterráneo lo hacen hacia Poniente. Entonces, primero recalan en la costa africana y allí Eneas conoce a la reina de Cartago, a la reina Dido, y de la que se enamora, y sobre todo Dido se enamora de Eneas, pero Eneas recibe de nuevo la voz de quien le tiene que recordar cuál es su misión. Su misión es fundar una nueva Troya con sus compañeros y entonces escapa abandonando a Dido y Dido finalmente llega a suicidarse. Eneas llega a Italia, primero hace una parada para visitar el mundo subterráneo, el mundo de los infiernos en Cumas y llega finalmente al Lacio donde comienza la segunda parte. Las segundas 6 partes de la Eneida están inspiradas en la Ilíada de Homero, que es un poema militar, un poema de guerras. Y efectivamente, Eneas, a pesar de que es bien acogido por el rey latino, sin embargo, tiene un encuentro con otro personaje de ese mundo latino que es Turno, un líder, digamos, militar, un caudillo militar, Turno, que estaba prometido con la hija del rey latino. Y Eneas y esta hija del rey latino, Lavinia, se enamoran y finalmente se decide que Lavinia se case con Eneas. Turno, el amante despreciado, pues
organiza un ejército para luchar contra este extranjero que ha llegado aquí. Y esta lucha es la que ocupa esta segunda parte de la Eneida, ¿no? Finalmente vence Eneas a Turno y todo acaba bien, con la posibilidad de fundar una ciudad que es Alba Longa, en ese territorio, en el Lacio. Recordemos que Alba Longa es la que luego, siglos más tarde, va a dar lugar a la fundación de Roma, y por lo tanto este es como el germen de la ciudad de Roma. Hay una serie de peculiaridades en el poema de Virgilio. Son, por ejemplo, las descripciones que se hacen, son descripciones cargadas de lírica, porque una de las grandes características de Virgilio es la introducción de los recursos de la lírica en la épica. Y entonces el lenguaje, que es lo que él va buscando, crear un lenguaje poético propio, el lenguaje se embellece y el latín adquiere sus formas más bellas, más poéticamente bellas en los versos de Virgilio. Hay diálogos muy dramáticos y hay, ya repito, mucha lírica, una enorme cantidad de metáforas, metonimias que son asombrosas para describir una puesta de sol o un amanecer, para describir un paisaje, para hablar del mar, se hacen personificaciones. Todos los recursos de la poesía lírica los incorpora a su lengua Virgilio. Virgilio no llegó a terminar el poema, la Eneida. Había hecho muchas partes, lo tenía prácticamente acabado, pero le faltaba unir esas partes y terminar el poema. Sin embargo, él murió en el año 19 a.C., antes de poder acabarlo, y en sus últimos momentos dejó dicho que lo que quería era que se destruyera esos escritos, ese poema en ciernes. Sin embargo, el propio Octavio prohibió, por supuesto, que se destruyeran esos versos. Al revés, se publicaron y se hicieron a partir de ahí enormemente famosos. La Eneida pasa a ser el gran poema nacional del mundo latino, del mundo romano. Hay una tendencia desde joven en Virgilio hacia el conocimiento de la filosofía, y parece ser que en los últimos años él lo que pretendía era apartarse ya del mundo de la creación puramente literaria y dedicarse más bien a la filosofía. Él, para inspirarse y terminar por fin su Eneida, quiso hacer un viaje a Grecia para conocer de primera mano los enclaves, los ambientes en los que sucedían algunas de las aventuras que él relataba. En ese viaje se puso muy enfermo, volvió a Brindisi y en Brindisi murió, en Italia, y fue enterrado. Virgilio es el gran nombre de las letras latinas. Si podemos decir que hay tres grandes nombres en las letras latinas, tendríamos que decir Cicerón, Horacio y, por supuesto, Virgilio. Virgilio, como he dicho al principio, tiene una vida posterior intensísima, fantástica, a lo largo de todo el mundo romano, de toda la Edad Media, y hasta el siglo XX se ha seguido considerando que Virgilio es el punto de llegada al que cualquier estudiante de latín debe alcanzar. Uno aprende latín ¿para qué? Pues aprende latín para leer a Cicerón y para leer a Virgilio. Esta meta, para poder entender la poesía de Virgilio, esta meta sigue siendo considerada la meta en muchas de los planes de estudios de los bachilleratos de nuestros días.